A ver, primero un repasito rápido al mercado de deuda. La rentabilidad del español a 10 años, 4,98%. La del italiano a 10 años baja, al 4,63%. El bono alemán baja de precio, sube su rentabilidad, aunque no mucho, al 1,38%. Vigilamos el mercado de deuda, los rumores, las últimas declaraciones de BlackRock sobre que con advertencia verbal siempre previa la FED irá retirando los estímulos. Y le preguntamos a José María Luna de Profin al respecto. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque importante siempre que un banco central haga advertencias verbales previas, ¿no? Para que no pille el mercado desacompasado. Bueno, las puede, o con el pie cambiado. Puede hacerlas o no puede hacerlas. A veces para pillar a los inversores, sobre todo cuando atacan una divisa, puede pillar con algún inversor con el pie cambiado. Es lógico que en el caso de la Reserva Federal Norteamericana, cuando vaya a retirar los estímulos, sí que vaya avisando, ¿no? Yo no creo realmente que estemos a las puertas en los próximos meses de una retirada de la política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal. Habrá que ver cuál es el calado, el impacto que puede tener pues todo lo que ha sido el fiscal cliff a principio de año, también sin duda alguna pues todo lo que es la reducción de gasto público, el sequestration en el caso norteamericano, en ese impacto que vamos a empezar a ver a partir del mes de abril sobre los datos de empleo. Es verdad que la economía norteamericana está generando puestos de trabajo y ya lo ha advertido la Reserva Federal, mientras se controle la inflación, yo no veo problemas de inflación en el caso de Estados Unidos, y sobre todo no se baje de la tasa de paro de por debajo del 6,5%, pues van a seguir con esa política monetaria expansiva, con lo cual, bueno, pues podemos seguir viendo todavía mucha música celestial en este caso por parte de la Reserva Federal. Le pregunta por Mielgo. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Bueno, el dolor de cabeza de la mayoría de los economistas es saber cómo se sale de un terreno en el que se ha entrado en un terreno desconocido, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cuándo empezará esa estrategia de salida? Economistas están diciendo que a partir del cuarto trimestre de este año, otros dicen que ya sería bien entrado el 2014. ¿Usted cuándo cree que empezará gradualmente a retirarse la Reserva Federal de ese programa de compra de bonos y cuándo cree que se va a detener definitivamente? Pues es complicado, como decía hace un momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo la economía norteamericana crece, pero crece de una forma anémica y además crece de una forma asistida, sobre todo básicamente por esas ayudas por parte de la Reserva Federal. Si los datos, como decía hace un momento, de creación de puestos de trabajo si siguen a un buen ritmo, al ritmo que se está conociendo todos los meses, sin duda alguna quedaría poco y acertarían los analistas que verían quizás antes de que acabe el año una retirada parcial de esas políticas monetarias. Pero yo creo que probablemente hasta el 2014 no vamos a empezar a ver cómo la Reserva Federal Norteamericana empieza a retirar esas políticas de estímulo. Y definitivamente yo creo que todavía tardará un poquito más. Hay que pensar que la economía norteamericana, como el resto de economías, están en una situación en la que dependen unas de otras. Y estamos viendo problemas en Europa, problemas de crecimiento menor en el caso de las economías emergentes, y al final todas las economías interrelacionadas, todas dependen unas de otras, con lo cual vemos el caso europeo. Si crece Asia, podemos crecer vía exportación. Bueno, pues si crece a un ritmo importante. Si no crece, ¿qué pasa? Que entonces no vamos a vender. Con lo cual, yo creo que la retirada de estímulos probablemente ya sea para el 2014. Decía César Alierta, el presidente de Telefónica, que entre el lunes y el martes no habían llamado accionistas y clientes mostrando incertidumbre en torno a Chipre. ¿A ustedes, a Profin, les han llamado clientes preocupados por el entorno que se ha generado en Europa y le han preguntado, ¿cambio mi estrategia? ¿Qué hago con la apuesta por deuda periférica? Sí, no, esto ya está, ya subimos, esto se ha esfumado el problema. Sí que es cierto que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió no solo el año pasado, sino con la inestabilidad en Italia, la mayor parte de nuestros inversores o clientes han estado mucho más tranquilos. Quizás han visto a Chipre como un país mucho más pequeño y también, bueno, pues algo que a pesar de que pudiera haber un efecto contagio, sería un efecto contagio quizás limitado, ¿no? Con lo cual no se ha visto una situación de miedo y mucho menos de pánico y de preocupación. Ahora bien, sí que, como todos los analistas, estamos expectantes a ese plan B que pudiera decidir el gobierno de Chipre para intentar obtener el dinero necesario para que, a su vez, el Eurogrupo pueda desembolsar los 10.000 millones de euros que necesita la economía de Chipre, sobre todo su sistema financiero.
Si la situación se sigue enquistando, pues probablemente, lógicamente, vaya a haber un efecto contagio hacia otros países y sin duda alguna nos va a tocar a nosotros. Y eso sí que podría poner nerviosos de nuevo a muchos inversores. Bueno, fuentes cercanas, fuentes del sistema financiero español con las que nos hemos puesto en contacto esta mañana, sí que nos han dicho que no se está percibiendo una salida de los depósitos, por ejemplo, no. En el caso de España. Con José María Luna, todo un libro abierto, enseguida con ustedes, 91437658559, y cerramos el mercado. A 9 puntos el Standard & Poor's 500 de su máximo histórico, niveles de cierre 1556, sube el Nasdaq 100 2799, el Dow Jones en 14510, subida del mercado americano aguardando la Reserva Federal y bajada del VIX importante, supera el 10%, ha perdido el nivel de los 13 puntos, 12,66. Grupo ACS patrocina este espacio. Cierre de las bolsas europeas. Natalia Hernández, empezamos con el de la española en positivo. Da la bienvenida a la primavera el IBEX por encima de los 8.400. Pues sí, subidas del 1,15% para el IBEX 35, 8.416 puntos en un día en el que hay títulos que han recuperado parte de lo perdido en la sesión de ayer. Es el caso de SACIR Vallehermoso, es el que más ha ganado hoy, casi un 4%. También hacia arriba el Popular un 2,9% y el BBVA un 2,3%, más de un 2% se anota CaixaBank, ACS, y en el caso de OHL la subida es del 1,76%. En el lado de las caídas, hoy el título más bajista ha sido IAG, se ha dejado un 2,5%, pero no ha perdido los 3 euros por título. También a la baja Red Eléctrica un 2,5%, Nagas un 2,2% y caídas entre otras la de Grifols, Dia, Viscofan, Amadeus y Gas Natural. Entre los grandes ya hemos comentado esa subida del BBVA, pero es que también ha subido el Santander un 1,78%. Rebote hoy para Telefónica del 1,64%, que se sitúa muy cerca de los 11,50 euros por título. Inditex también hacia arriba, un 1,28 en los 103,10. Y luego hemos visto también repuntes para Iberdrola del 0,9% y para Repsol del 0,63%. El volumen de negocio ha superado los 1.400 millones de euros y tenemos a la prima de riesgo hoy bajando 13 puntos hasta los 359 y el bono español de referencia a 10 años situado por debajo del 5% en 4,98. Títulos al alza en el mercado español en contraposición a la jornada que vivíamos ayer en la sesión vespertina y con una referencia más, si te parece, Natalia, el perfil de cómo somos en España, no desde el punto de vista emocional, no desde el punto de vista vacacional, sí desde el punto de vista inversor. Sí, del perfil del ahorrador. Bueno, pues tenemos ese perfil, nos lo ofrece el Instituto de Estudios Bursátiles y de la mano de Manuel Velázquez. La oficina bancaria sigue siendo el método preferido por los españoles a la hora de asesorarse con sus inversiones. Los ahorradores recurren principalmente a su entidad a la hora de tomar decisiones sobre su dinero, hasta el 87%. Según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles, casi todos los españoles recurren a más de un tipo de asesor: el banco, un economista, un abogado, asesores financieros o la figura del EAFI, el asesor financiero independiente, y también Internet. El perfil del inversor español se decanta por la renta variable, los fondos de inversión y la renta fija en mayor medida. En menor medida los productos estructurados, los derivados o los warrants. Y en cuanto a la cantidad disponible para invertir, casi el 85% no pasan de 150.000 euros. Miguel Ángel Bernard, del Departamento de Investigación del IEB. La mayor parte de la gente, entre 20 y 50.000 euros para invertir, con un 60%. La cifra aumenta hasta un 83%. Se congrega en un segmento 20.000, 150.000 euros. Los inversores con cantidades mayores se inclinan por el asesoramiento independiente, aunque todos los ahorradores, grandes o pequeños, no creen que sus ahorros corran peligro por el rescate a Chipre. Yo creo que es muy difícil extrapolar el tema de Chipre a España, es otra historia. No creo que vaya a afectar absolutamente nada en el tema de los inversores, nuestros depósitos. Está hablando de otro problema, de un tema absolutamente diferente. No va a tener ninguna consecuencia especial más allá de la psicológica.
La claridad a la hora de informarnos es lo que más valora el ahorrador español, además de la formación y experiencia del asesor. Aún así, el 40% de los consultados no tiene un especial interés por las inversiones financieras, el 18% ningún interés. Bueno, pues tengan o no interés, lo cierto es que tienen que estar, como siempre, muy informados. Aquí en Cierre de Mercados, por cierto, que mañana también tendremos subasta importante, esta porque es de bonos y obligaciones a más largo plazo. El Tesoro espera colocar hasta 4.000 millones de euros. Bueno, pues este jueves con claves en el Tesoro y atención a lo que pasa el viernes, porque además es viernes, Natalia. Es viernes de Dolores, ¿no? Bueno, pues a ver Sí. qué sucede. Y tendremos también pues esas medidas de reestructuración del FROB al respecto de Bankia, es decir, sabremos ya el precio del canje y en definitiva sabremos ya cuáles son las pérdidas para el accionista. Bueno, para el viernes de Dolores todavía queda un par de días. Nos vamos a centrar en la jornada mañana jueves. Tú nos contarás lo que suceda a partir de las 9 con Luis Vicente Muñoz en Capital. Gracias, Natalia. Hasta mañana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y enseguida con José María Luna de Profin sus preguntas. Antes un repaso muy rapidito a lo que manda en Europa. Hoy entre lo que ha mandado en Europa el Deutsche Bank, Paul Mielgo. Sí, el mayor banco de Europa por activos ha revisado a la baja sus resultados de 2012. El beneficio neto que había adelantado a finales de enero sufre un recorte de 400 millones de euros y se queda en 300 millones. Detrás de este tijeretazo hay provisiones para solucionar problemas legales en Estados Unidos. Ángeles Lozano. El Deutsche Bank se prepara para hacer frente a cuantiosas reclamaciones económicas relacionadas con su negocio hipotecario estadounidense. En total ha decidido destinar 2.400 millones de euros a esta partida y recortar sustancialmente sus ganancias netas del pasado ejercicio. Este incremento de provisiones también impacta en su fortaleza financiera. El core capital se reduce hasta el 7,8% desde el 8% que había publicado en el mes de enero. Aún así, mantiene su objetivo de alcanzar un ratio del 8,5 a finales de este mes y de pagar un dividendo de 75 centavos por acción con cargo a las cuentas del pasado año. Y Deutsche Bank no es la única entidad europea que se enfrenta a problemas legales en la potencia norteamericana. Se calcula que los costes de litigio en Estados Unidos relacionados con las hipotecas ascienden a 8.500 millones de euros en total. UBS, el mayor banco de Suiza, se enfrenta al pago de la mayor suma, unos 2.700 millones. Pues las acciones de Deutsche Bank han cerrado por encima de los 32 euros tras subir un 1,6%. En general ha sido el sector bancario el que ha liderado el rebote en las bolsas europeas después de 3 días de caídas. Y en Estados Unidos también se habla de la banca, también se habla de JP Morgan, también se habla de Hewlett Packard porque mantiene un encuentro con inversores, de FedEx por sus resultados. ¿Con qué te quedas en un minutito, Alexandre? Bueno, pues son quizás los valores tecnológicos, los protagonistas. Atención a lo que está haciendo en estos momentos, por ejemplo, un valor como Adobe después de publicar sus cuentas, subiendo un 4%, entre otros motivos porque aunque su beneficio cae un 65% y se queda precisamente en los 65 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, es fundamentalmente por los cargos relacionados con la llegada de nuevos suscriptores, 153.000 a la finalización del ejercicio fiscal 2012. ¿Qué significa esto? Que hay una mayor demanda, o es lo que interpreta el mercado, una mayor demanda de productos de Adobe, que además también ve como sus ingresos por el cloud computing aumentan un 20% hasta los 215 millones de dólares. Hablabas precisamente de HP, esa junta de accionistas que se va a celebrar a las 10 de la noche hora española, las 5 de la tarde hora del este en Estados Unidos, pero se va a celebrar en California, junta de accionistas en la que hay un serio enfrentamiento entre algunos de los principales accionistas y en los que algunos accionistas van a pedir que no se renueve el cargo de presidente ejecutivo a Rain Lane, recordemos, afectado por esa adquisición fallida de 11.000 millones de dólares de Autonomy. Hablabas de bancos, JP Morgan en el ojo del huracán va a pagar 550 millones de dólares en efectivo a los clientes perjudicados por la quiebra del broker MF Global Holdings. Y dos resultados breves que han publicado hoy. Laura, FedEx, que va a reducir su actividad en Asia tras caer un 31% su beneficio interanual, y sin embargo Lennard ve como gana 60 millones de dólares gracias a la recuperación inmobiliaria de Estados Unidos. Ahí que vamos
vamos con retraso. Venga, nos ponemos las pilas. José María Luna, por fin, ¿le parece? Me parece fenomenal. Tenemos llamadas, aunque sí que quería también hacerle alguna pregunta sobre los fondos de reparto, porque usted insiste que cada día son más demandados por los inversores, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Recordemos que los fondos de reparto, los fondos de renta, son aquellos fondos de inversión que, a diferencia de los productos de acumulación, de los fondos de acumulación, lo que hacen es que periódicamente reparten una cantidad a los inversores. Todo lo que acumulan de ganancias, bueno, pues ya sea a través de cupones si son fondos de renta fija o dividendos, bueno, pues esa ganancia se reparte dentro de los inversores. Y es cierto, cada vez hay más interés tanto por parte de los inversores como por parte de las propias gestoras, que cada vez hay una mayor oferta de producto en el mercado. Hay que pensar que el inversor español, con un perfil, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba en el informe de IEB, del perfil de riesgo del inversor español. Cualquiera de nosotros está acostumbrado a productos de reparto. ¿Quién no tiene ha tenido un bono, un depósito o una acción que reparte dividendo? Con lo cual, eso es algo muy común. Con lo cual, si eso es muy común en nuestra vida cotidiana como ahorrador, también lo puede ser a nivel de fondos de inversión. Y evidentemente ahora crece quizás un interés, sobre todo por parte del ahorrador, cuando ve que las rentas disponibles, bueno, pues son cada vez menores. Cada vez se gana menos en los puestos de trabajo, cada vez nos suben más los impuestos, los directos, los indirectos, la luz, etcétera, etcétera. Con lo cual, una forma no solo de llegar a fin de mes, sino también de poder hacer un cierto gasto extra, pues es bueno, pues ese tipo de productos que reparten, bueno, pues ya digo, rentas de forma periódica. Hay que tener muy en cuenta que estos fondos de reparto tienen un impacto fiscal que todo inversor tiene que tener muy en cuenta. A diferencia de un fondo de acumulación, en el cual yo puedo traspasar la inversión total o parcial desde un fondo a otro y no tener que aflorar ni plusvalías ni minusvalías, es decir, no paso por el fisco. Cada vez que yo percibo una renta, y además esa renta la percibo en mi cuenta corriente, sí tengo que declararlo ante Hacienda. Por lo tanto, es por así decirlo, un lunar negro que tiene este tipo de productos. Y ya digo, cada vez hay más gestoras, quizás las pioneras pudieron ser JP Morgan, pero cada vez hay más entidades que están ahora mismo lanzando productos con carcasa de fondos y con carcasa de producto de reparto, con lo cual, bueno, pues para todo aquel que le interese, sin duda alguna, ahí tiene una oportunidad importante. Tiene llamadas, vamos con ellas. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a José María. Mira, era para preguntar por un fondo que se llama Santander Perfil Prudente. ¿Algún apunte más que le quiera realizar a José María? Si quería saber era para entrar en él, a ver si es aconsejable o no. José María, Juan. ¿sí o no? Me parece fenomenal. Bueno, pues la duda, supongo que don Juan tendrá un perfil de riesgo, llamémosle moderado, defensivo, y por eso ha optado por el producto gestionado por el Banco Santander. Este es un producto que es un fondo de fondos. Es un fondo de fondos con una filosofía de inversión mixto de renta fija. Dentro del producto va a ver usted que tiene fondos de inversión gestionados también por el Banco Santander, pero también por parte de gestoras extranjeras. Hay fondos de PIMCO, hay fondos de Grupama, etcétera. Es un fondo de inversión que ahora mismo lleva una rentabilidad, bueno, pues en torno al 0,70%, que está muy en línea con lo que están obteniendo los fondos mixtos de renta fija. Yo me quedaría con otro producto, si queremos un mixto de renta fija, un mixto de renta fija prudente, defensivo. Le voy a dar dos alternativas. Uno sería el fondo de la gestora británica M&G, el MG Optimal Income, lo hace de forma recurrente y sostenida mejor que el fondo del Santander, y un fondo de una gestora nacional, el GESConsul Renta Fija Flexible. Quizás estas dos alternativas, con esa vocación de prudencia, siendo mixto, es decir, que tienen una parte en renta variable y una gran parte en renta fija, yo creo que son productos que lo pueden hacer mejor que el fondo del Santander. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por el programa antes de nada. Bueno, le quería preguntar a don José María, yo mi perfil es de soy un inversor bastante agresivo y tengo bastante dinero en renta variable, entonces lo primero, si me recomendaba volverme a un perfil más moderado o conservador por esto de que está pasando con Chipre y las posibles consecuencias. Y luego preguntarle por tres fondos, vamos a ver, el Pioneer, un segundito por favor, JP Morgan Indonesia, perdón,
el JP Morgan Indonesia Equity, el US Biotech y el Pioneer Fund US Fundamental Growth. ¿Qué opinaba o si me puede recomendar alguno para Asia emergente? ¿Algún buen fondo de Asia emergente? Muchísimas gracias. Carlos, gracias. Gracias a ti. ¿Por dónde empieza, José María? Bueno, vamos a ver, el caso de Chipre, y hablábamos antes, efectivamente no se ha trasladado un pánico, ha habido una corrección, una mini corrección. Sí. Yo creo que debe de haber una corrección sana, porque el peligro que se corre es que pasemos de una situación de optimismo a una situación de euforia. Los mercados de renta variable, y muchas veces las situaciones de euforia lo que llevan o que conducen es a una exuberancia irracional en los activos, y eso es la antesala de una burbuja, ¿no? Si no acompañan sobre todo los datos macroeconómicos. Con lo cual, que haya una corrección, de verdad, créanme que es sano, porque permitirá a mucha gente volver a entrar en los mercados, y sobre todo que las subidas que se puedan producir en las bolsas, bueno, pues sean con cierto volumen. ¿No ha habido un pánico? Pues no ha habido un pánico en el caso de Chipre, como hablábamos antes, sobre todo por la red que está aplicando el Banco Central Europeo. Es decir, el señor Draghi ya dijo algo muy importante: no hay vuelta atrás en cuanto a la construcción de la Unión Europea, en cuanto al euro. Y alguien dijo ya hace tiempo que es muy importante el violín, pero es mucho más importante el violinista. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un buen violinista, que es el señor Draghi, que está, bueno, pues midiendo perfectamente los tiempos en el caso de la Unión Europea, a falta de una unión política, una unión presupuestaria, aunque se va construyendo en el camino. Dicho esto, y nubarrones hay desde el terreno político también, ya digo, la cierta complacencia que pueda haber en los mercados, lo que ha subido los mercados de renta variable. Quizás sería bueno que don Carlos pudiera reducir algo el peso de la renta variable que tiene en cartera. A pesar de ser un inversor muy agresivo, los tres fondos me encantan. Y son tres fondos que además este año lo están haciendo fantásticamente bien. Pero yo quizás reduciría algo el peso de la renta variable. Hablaba de un fondo emergente. Pues mire, yo seguiría estando en Asia. Digo, no esté un fondo que es el de Indonesia, pero me gustaría que tuviera un fondo global asiático. Pues vamos enseguida a detallarle la respuesta. ¿Le parece, José María? Me parece estupendo. Esto es Cierre de Mercados, Noticias, y seguimos. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan. Y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. En Cierre de Mercados, la cifra. Los trabajadores vieron reducido su poder adquisitivo en un 6,5% en 2012 por el efecto combinado de una reducción de los costes salariales del 3,6% respecto a 2011 y de una tasa interanual del IPC del 2,9% al cierre del año, según estimaciones de UGT. El sindicato precisa que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las empresas pagaron de media a cada trabajador 1.946,91 euros al mes, unos 73 euros menos que el año anterior. Buenas tardes. El IBEX, que ayer sufrió su cuarta mayor caída del año, ha remontado hoy más de un 1% en una jornada marcada por la incertidumbre en torno al rescate de Chipre. El IBEX ha sabido hacer frente a la situación y los inversores ya no temen tanto un posible contagio a España, informa María Riesco. Si antes España no era Grecia, ahora España no es Chipre y Portugal tampoco. Álvaro Nadal es el director de la Oficina Económica del Gobierno. Nada tiene que ver con la situación de Chipre, que es una situación muy específica de una banca muy sobredimensionada, con un problema equivalente al 140% del Producto Interior Bruto. Pensemos que el apoyo financiero europeo a España es de menos del 4%, por comparar la diferencia de dimensión, y que por tanto no tiene nada que ver el caso chipriota con ningún otro caso dentro de la Unión Europea, y menos aún el de España y también el de Portugal. España y Portugal ya han salido a tranquilizar a los pequeños ahorradores por el efecto Chipre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reiteró ayer que los depósitos inferiores a 100.000 euros están garantizados. Lo mismo hizo su homólogo luso, Vítor Gaspar. El secretario de Estado adjunto al primer ministro portugués, Carlos Moedas, recuerda que la iniciativa está diseñada a medida para Chipre. Esto no podrá nunca pasar en Portugal, este tipo de solución. Esta situación
es específica a Chipre y que no tiene ni nunca tendrá ningún sentido en el cuadro de otros países y en el cuadro de Portugal, y eso está totalmente fuera de cuestión. De momento, depósitos garantizados hasta que dejen de estarlo. Más asuntos. El fiscal ha pedido el ingreso en prisión sin fianza del principal imputado en el caso de los ERES, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Lo ha hecho después de que declarase ante la juez por la operación puesta en marcha por la Guardia Civil para esclarecer el cobro de comisiones abusivas en la tramitación de estos ERES. El fiscal cree que hay riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. El consejero de Economía de la Junta, José Antonio Ávila, espera que se solucione pronto este asunto. A la actuación judicial, y que creemos que debe de contribuir a esclarecer con prontitud y con rigor el fondo de la cuestión y poder de esa manera delimitar responsabilidades, exigir esas responsabilidades y recuperar hasta el último euro que haya podido ser defraudado. Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentario Carlos Rojas ha pedido la dimisión del presidente José Antonio Griñán. El señor Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, debe presentar su dimisión ante este escándalo sin precedentes que ha defraudado en Andalucía más de 1.000 millones de euros que iban a los parados y que pertenecen a las arcas públicas de la Junta. Y hoy la doctrina Parot se ha sometido a su último examen por el Tribunal de Estrasburgo. Se espera que esta tarde el Gobierno conozca la sentencia. Esto es lo que opina el presidente del Ejecutivo. Creo que la doctrina Parot es un instrumento que ha sido enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entiendan. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En España el IBEX ha rebotado un 1,15% y ha cerrado en los 8.416 puntos. Verde también para la Bolsa de París, arriba un 1,43%, y la alemana, que ha sumado un 0,68%. La media europea también arriba un 1,38% y en rojo la Bolsa de Londres, que se ha dejado un 0,13%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan. El verde llega también hasta Wall Street. El Dow Jones arriba un 0,4% en los 14.514 puntos. El Nasdaq 100 arriba un 0,51% en los 2.801 puntos. Y el S&P 500, que rebota a estas horas un 0,58% en los 1.557 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7:06 en Canarias. Se quedan con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía. ¿Que a usted le gusta comer bien? Claro. ¿Y le gusta charlar con sus comensales? Seguro. Y durante la comida y mientras charlan, le gusta además sentir un buen vino, beberlo inteligentemente. Pues le invitamos a hacerlo con nosotros los sábados de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía. Comer, charlar y beber. El anfitrión es el Grupo Freixenet. Dirige Gonzalo Sol, de la Real Academia de Gastronomía. Comer, charlar y beber. Todos los sábados en Radio Intereconomía de 1 a 2 de la tarde. Descubra los warrants de Société Générale, un producto cotizado en bolsa que le permite invertir al alza, a la baja o en mercados laterales sobre una gran variedad de activos nacionales, extranjeros, materias primas y divisas. Visite la página web warrants.com o llame al teléfono gratuito 920 40 60. Société Générale, el emisor número 1 de warrants en España. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas, donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
El consultorio de cierre de mercados. El consultorio de fondos con Profin, con José María Luna, y estaba usted respondiendo, don José María, 6 minutos, casi 7 sobre las 6 de la tarde, una pregunta de don Carlos sobre su estrategia, sobre los fondos por los que le quería preguntar. Dígale. Efectivamente, yo le comentaba a don Carlos que no me parecía mal reducir algo pues un poco el pistón de riesgo que tiene ahora mismo la cartera, ¿no? Y no solo por la situación de Chipre, sino ya le decía varias, distintos nubarrones que podemos vislumbrar ahora mismo a nivel político y también a nivel económico, sobre todo después de todo lo que ha ocurrido en el mercado. Si nuestro perfil es un perfil agresivo, muy agresivo, le voy a dar una alternativa a la hora de consolidar parte de los beneficios que lleven los fondos, que ya digo que me gustan mucho. Sería a través de un mixto flexible. Y le voy a dar un mixto flexible de renta variable europea. En este caso sería un producto de la gestora Cartesio y sería, por ejemplo, el Paretún Cartesio I. Y es un producto, ya digo, pues, invirtiendo en renta variable, pero es fundamentalmente renta variable europea, pero con la capacidad de tener menos exposición a riesgo. Y hablaba él o preguntaba por un producto emergente. Y yo digo, bueno, tenemos Indonesia. A nosotros nos sigue gustando más Asia que cualquier otra zona emergente del mundo. Le doy una opción, sobre todo para que la sigan en el radar. Le voy a dar dos a la hora de estar en Asia. Y en este caso sería tanto un fondo de la gestora M&G, el M&G Asia A, o un producto de la gestora Melon. El Melon Asia Equity A-EUR. Tiene además un peso relevante en Australia. Pues no solo invierte en los países tradicionalmente asiáticos, sino también tiene algo de Australia. La posibilidad de cierta revalorización en algún momento determinado del dólar australiano le podría venir bien a este fondo. Con lo cual ahí tiene dos ideas, sobre todo si quiere aumentar en algún momento determinado, después de cierta corrección, la posición en mercados emergentes, sobre todo en Asia. Bueno, del dólar australiano estuvo hablando la semana pasada don Gerardo Ortega. Luego enseguida con Gerardo Ortega y con Joan Cabrero vamos a repasar el aspecto técnico del mercado. Más llamadas. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, se me cumplen unos plazos y yo soy un perfil conservador, más bien conservador. Entonces quería que me recomendaran respecto a algún fondo. Ayer de todas maneras contraté el Pegasus, a ver qué opinaba también de ese fondo. Pues el Pegasus ya lo hemos dicho, y además Laura el otro día lo decía, que es un fondo que siempre solemos hablar de él. A nosotros nos encanta, es un producto de retorno absoluto y es un gran fondo, un gran producto todoterreno, con lo cual me parece una opción muy válida para aquellos inversores que ahora mismo pues les esté venciendo depósitos, porque yo creo que lo puede hacer mejor que la media de depósitos que en este momento están ofreciendo. Junto con Pegasus le voy a dar dos ideas. Una idea de un renta fija flexible, que también lo está haciendo bastante bien, que sería el fondo de JP Morgan, el Income Opportunity, siempre con la letra hedge, es decir, que cubra el riesgo divisa. Puede ser que si, miren, hablábamos antes de si se retiran las políticas de estímulo por parte de la FED, pues no quiero ni pensar lo que puede pasar con el dólar, ¿no? Es decir, que se podría incluso apreciar. Pero en la realidad este producto es una opción y también un mixto de renta fija, en este caso le podríamos decir el Cartesio X, siempre productos tranquilos, con lo cual junto con Pegasus esos otros dos fondos. Y enseguida alguna consultita más que tenemos por ahí. El consultorio de cierre de mercados. Con José María Luna de Profin y enseguida el análisis técnico. Y tiene más preguntas José María. Marisa de Madrid, buenas tardes. Sí, hola. Hola, díganos. Hola, quería preguntar al analista, por favor, por el fondo de BBVA, fondo de China. Entonces, es que le tengo y en los últimos días pues ha perdido casi todo lo que había ganado en los 2 últimos meses. Quería saber qué había pasado y si es que va a cambiar de tendencia o qué, que me explicara un poquito. Vale. Si puede ser, ¿vale? Venga, estupendo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el mercado chino lo que hemos estado viendo es un gran empuje en cuanto a sus bolsas y evidentemente, bueno, pues normalmente pues tenía que venir una cierta ralentización, sobre todo ralentización en cuanto a las expectativas de crecimiento económico en China, que veremos si al final es capaz de lograr un crecimiento de en torno al 7,5%, que es lo que tiene el objetivo del gobierno chino, el nuevo gobierno chino, ¿no? Yo creo que es alcanzable, aunque siempre tenemos que coger con pinzas los datos de PIB y económicos que proceden de esta gran potencia económica.
A nosotros nos parece muy interesante contar con China y Hong Kong, es decir, ese mix, sobre todo por el tipo de acciones en las cuales podamos entrar. Si nuestro perfil de riesgo es agresivo, mantendría esa inversión en China. Quizás hay otros productos de otras gestoras, quizás con otros equipos a lo mejor que están más sobre el terreno y que pueden localizar oportunidades, pero lo mantendría. Ahora bien, frente a este fondo monopaís, que es un gran país, yo insisto mucho en la idea de contar con un fondo más regional, que podamos tener Indonesia, que podamos tener un Corea, que podamos tener un Taiwán, Malasia, porque creo que hay más oportunidades fuera de la economía china y que se están aprovechando precisamente pues del tirón de China, y en ese sentido preferiría que contara pues con algún producto. Antes citaba un producto de Melon, de Manji, pero voy a citar otro, un producto de la gestora de AXA. Existe un producto, el Pacific Ex Japan, si no queremos tener Japón, y es un producto que también de nuevo tiene China en cartera, pero tiene otros mercados y de nuevo también tiene Australia, con lo cual yo creo mejor alternativa en estos momentos sería para el corto o medio plazo contar con un producto asiático. Si nuestro horizonte es de largo plazo y nuestro perfil de riesgo es agresivo, muy agresivo, doña Marisa, yo de momento mantendría China en cartera. José María Luna, Profin, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por ayudar a la audiencia. Ha sido un placer. Vamos